Hoy sábado 10 de enero de 1987 presentamos a ustedes una conferencia más del maestro Víctor Manuel Chávez Caballero, titulada Ceremonias Iniciáticas en el México Antiguo del ciclo La Sabiduría Oculta en América. Dejamos a ustedes con el maestro Chávez. Amados hermanos, es necesario reflexionar y comprender profundamente que la senda de la autorrealización íntima del ser exige de nosotros dedicación de tiempo completo. Realmente transitar por la senda del filo de la navaja es algo muy exigente, muy delicado. Todo el mundo cree que esto es una cuestión que puede dejarse a lo último, como una distracción, como un pasatiempo, y está en un error. La iniciación es la vida misma, que debemos procurar vivir conscientemente, ser conscientes de todos nuestros actos. Una ligera reflexión nos lleva a darnos cuenta de que la mayor parte del tiempo actuamos en forma inconsciente. Y eso es propio de animalitos. Repito, la senda de la autorrealización íntima del ser es muy exigente. Requiere que le dediquemos todos los instantes de nuestra existencia, porque no es fácil. Requiere que le dediquemos todos los momentos de nuestra vida. Es un trabajo arduo y dispendioso, decía el venerable maestro Samael Aún Weor, que requiere profunda atención. Lamentablemente, nos embotellamos en nuestras circunstancias y estas mismas circunstancias hacen que nos olvidemos de nosotros mismos y del propósito fundamental para el que estamos aquí. Me viene a la memoria aquella anécdota en que preguntábamos al venerable maestro Samael Aún Weor qué se habían hecho todos esos pueblos que desaparecieron sin dejar rastro. Ya hemos narrado esta anécdota. Ya hemos dicho que los investigadores inventan por allí teorías, que si agotamiento de las tierras, que si plagas, que si guerras, etcétera, etcétera. Pero el caso es que desaparecieron sin dejar rastro. También dice una tradición que Mesoamérica, todo Mesoamérica era tal la sucesión de casas que parecía una sola ciudad. De modo y manera que el hombre actual no tiene noción de cuán densamente estaba poblado
Mesoamérica en la remota antigüedad. De modo que eso que hacen los señores arqueólogos y antropólogos de andar buscando huesitos, que si el hombre de Neandertal y que si el eslabón perdido, pues realmente es una verdadera pérdida de tiempo, porque muchos pueblos, muchas naciones han desaparecido sin dejar rastro. Nosotros, verdaderamente intrigados, le preguntamos al maestro qué se habían hecho y simplemente nos contestó que eran pueblos autorrealizados. Pero ¿cómo creen ustedes que se hayan podido autorrealizar pueblos enteros? Si no es viviendo cotidianamente en aras de lo divinal, de lo trascendente, de lo sagrado, de instante en instante, con conciencia despierta. Así podemos comprender que estos pueblos hayan desaparecido, repito, sin dejar rastro. Debemos tener conciencia, pues, de lo importante, de lo más importante, de lo más trascendente, que es nuestra propia liberación, nuestra propia autorrealización íntima del ser, que es, repito, lo más importante. No hay en este mundo cosa más importante que ella. No hay en este mundo cosa más importante que eso. Realmente, lo que no dedicamos a buscar nuestra autorrealización es pérdida de tiempo. Por tanto, esta breve introducción, que sirva como una exhortación, un exhorto a que reflexionéis profundamente en esto que os acabo de decir. Vamos a ver una de las prácticas, una entre muchas, de las prácticas mal comprendidas que hacían nuestros antepasados terrígenas. Interpretación esotérica de la guerra florida. Las actuales ciencias arqueológicas y el análisis altamente tecnificado de los códices e inscripciones simbólicas y representativas del conjunto de culturas mesoamericanas, abarcadas posteriormente por el mal llamado Imperio Azteca, está revelando una vida espiritual rica y vigorosa. Hasta hace pocos años completamente insospechada. La barbarie destructora de Cortés y sus émulos había borrado páginas grandiosas de la historia de América. Pero la investigación está haciendo resucitar esas grandezas y el análisis y síntesis de su pensamiento metafísico enaltece su recuerdo. Diríamos que no solo enaltece su recuerdo, sino que nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer. Los estudiosos aportan materiales e incluso interpretaciones del proceso iniciático en esos viejos misterios. La superficialidad de juzgar a los aztecas por sus ceremonias sangrientas
es tan insustancial como resumir todo el cristianismo en las quemas y sacrificios humanos de la Inquisición. Hay mucho de importante y escondido que no podemos encerrar en actos políticos, político-ritualísticos, de cleros decadentes. Y es precisamente un clero decadente el que entre los aztecas llegó a interpretar solo en la letra muerta las maravillas de los misterios del panteón náhuatl y el mensaje de nuestro Señor Quetzalcóatl. Personalmente, hemos investigado todo esto relativo a los sacrificios humanos y nos hemos encontrado por principio de cuentas de que no hay nadie que le conste que haya visto con sus propios ojos un solo sacrificio humano. Todo lo relativo a los sacrificios humanos, cuando no fue escrito 50 años después, fue escrito ya bajo la influencia de las fanáticas ideas de los señores sacerdotes. No niego que hubo por allí muchos espíritus que lograron percibir algo pues del fondo de la religión de nuestros antepasados, quedándose pasmados por la concomitancia que tenía con el cristianismo. Era tanto el parecido que muchos sacerdotes se sorprendieron. Muchos días festivos coincidían, muchas ceremonias eran lo mismo exactamente. La comunión existía entre nuestros antepasados. Ya les he dicho a ustedes que el 22 de diciembre, en una fecha correspondiente al 22 de diciembre actual, hacían una gran efigie de Tzoali, lo que llamamos alegría, de Huitzilopochtli, y después del ritual comían eso. Y dice el comentarista español, y decían que se comían al Dios. Pues es comulgar, sencillamente. Era una comunión. Y ya hemos llegado a observar algo muy significativo que pues casi nadie se ha dado cuenta. Nuestros vendedores venden la alegría junto con la oblea, o sea, ¿sí? La hostia, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Ya, digo, de una manera atávica, de una manera incluso sin saber, están vendiendo los dos elementos que sirven para comulgar. Porque la oblea no es otra cosa sino una hostia. Curioso. En fin, había muchas prácticas que eran idénticas. Por eso a nuestro pueblo no le costó trabajo aceptar el cristianismo. Muchas veces comprendiéndolo más profundamente, porque se dieron cuenta que ese Cristo pues era el sol. Incluso muchas figuras deíficas, muchos deitusos, trató el clero español de suplantarlos con sus propias imágenes, pero a la postre vienen a resultar la misma cosa exactamente. Digo, para el que tiene ya la información y la comprensión profunda, ¿verdad? Se da cuenta que la Virgen de Guadalupe no es más que la misma Tonantzin, definitivamente. Y que la Virgen de los Remedios, que según eso apareció su efigie en un maguey, pues no es más que tratar de suplantar a Meyahuel.
Ya hablaremos de ella alguna vez. Y así encontramos con que hay muchas concomitancias y no puede ser de otra manera, porque en sus prístinos orígenes, pues el cristianismo es solar, como solar es la religión de Quetzalcóatl, y vienen a ser la misma cosa exactamente. Bien, entre las ceremonias que impresionaron a los veedores occidentales se destaca la llamada Guerra Florida. Consistía en atar un hombre desnudo a una piedra circular, y que luchase con 4 sucesivos oponentes, armado de instrumentos simbólicos. Es decir, él tenía un palo que en lugar de tener navajas tenía plumas, no podía herir. Generalmente eran personajes que de alguna manera habían cometido un delito y se les daba la oportunidad de salvarse si vencían a los 4 oponentes. Es decir, que por ley estaban condenados a morir. Este hombre o quinto elemento ceremonial debía vencerlos o perecer en el combate. Para entender esto hace falta remontarnos brevemente al nódulo de la tradición azteca, la doctrina del quinto sol. Los viejos sistemas filosóficos de todos los pueblos nos pintan al hombre como un espíritu inteligente, o sea, la esencia, atrapado en una materia cuaternaria o cuatrifaz. En la terminología de inspiración hindú, llámanse stula sarira, cuerpo físico o cuerpo denso. Prana, cuerpo vital de naturaleza electrónica o energética. Lingan sarira, cuerpo astral, psíquico de emociones y sentimientos. Kama manas, mental inferior. Tales enseñanzas no son imaginadas teorizaciones o arbitrarias tablas, tales como a las que nos tienen acostumbrados las modernas ciencias psicológicas, sino realidades vivas y de experimentación diaria. Si prestamos atención cuidadosa a lo que nos acontece continuamente, veremos que las vivencias pueden ser de origen somático. Los incidentes, relaciones y acciones de nuestro cuerpo físico. Energéticos, como ser estados fisiológicos anómalos, cansancio, euforia biológica, etc. Psíquicos, de contenido emocional y sentimental puro, como ser actitudes de afinidad, simpatía, rencor, temor y deseo. Y mentales, en lo que se refiere a las especulaciones de la parte mecánica de la razón dialogística y a las inquietudes nacidas en reconocimiento de ausencia o mutilación en escalas de valores de tipo individual, en asuntos de posición social, negocios, amor propio. Pero más allá o más acá de estas 4 esferas que se compenetran y circunscriben al hombre, limitándolo, existe el hombre mismo, experimentador y recóndito, obligado a relacionarse con la conciencia. Este quinto hombre, la esencia, estaba representado en la Guerra Florida por el combatiente desnudo y por la quinta era, que terminará también en un cataclismo. En lo individual era el nacimiento de la conciencia a través de la destrucción de sus 4 carceleros. Esencia que debía luchar duramente para lograr la conciencia de sí misma o perecer en la batalla y ser pospuesta a los intereses de la materia bruta.
Vean ustedes, pues, la lucha que tiene que entablar la esencia para vencer lo que nosotros llamamos agregados psicológicos, pero en todos los niveles de conciencia, desde el físico, el etérico, el astral, el mental. Es la verdadera lucha en que estamos embarcados todos a lo largo de nuestra vida. Esta misma lucha se ha representado en toda la literatura esotérica, en toda la literatura clásica, en toda la literatura caballeresca, ¿sí? En que siempre sale el caballero por esos campos. Y esos campos están aquí, adentro de nosotros. ¿Sí? Es lo que hay que entender. Sale por esos campos a desfacer entuertos. Ese caballero tiene que enfrentarse ante todo lo que sea pues de índole material. Bien, ¿por qué hemos comenzado esta plática con una introducción haciéndoles reflexionar sobre la necesidad de dedicar todo el tiempo a buscar, noche y día, a buscar la autorrealización íntima del ser? Porque esas mismas circunstancias que os están impidiendo venir es uno de los aspectos que tenéis que vencer. Es uno de los aspectos que tenéis que vencer. Es una de las luchas que tenéis que afrontar. Y generalmente la mayoría de las personas se dan por vencidas, incluso anticipadamente, y no luchan. Pero hay que luchar pues con la inteligencia, con el esfuerzo. La verdadera maestría determina sus propias circunstancias. La verdadera maestría no es víctima de las circunstancias, sino que las determina. De modo que, repito, todas esas circunstancias que os impiden, que os están impidiendo venir, pues es uno de los aspectos de la lucha que tiene que tener esa esencia, que tiene que vencer, porque en definitiva, mis queridos hermanos, para todo aquel que busca la luz, todas las potencias de las tinieblas tratarán de impedírselo, por medio de circunstancias, por medio de enfermedades, por medio de compromisos, es decir, las potencias oscuras emplean toda clase de subterfugios, nos ponen toda clase de obstáculos. No solo eso pues, sino que tenemos que vencernos a nosotros mismos. Tenemos que vencer nuestros propios defectos psicológicos. Entonces, ese caballero tiene que vencer a los enemigos de afuera y de adentro. ¿Se dan cuenta ustedes, pues, de la lucha, de la terrible lucha en que tenemos que enfrascarnos? Tenemos que enfrentarnos, pues, a todo, decía el venerable maestro Samael Aún Weor, tenemos que enfrentarnos a todo, luchar contra todo y contra todos, porque debe florecer en nuestro corazón el anhelo de la autorrealización íntima del ser, el anhelo de la liberación. Y esta solo se gana
a través de tremendas luchas y sacrificios. ¿Habéis comprendido? Bien. La serpiente emplumada, que representaba a Quetzalcóatl, tenía sentido doble. El del reptil hombre esclavizado a la tierra y las plumas que le recordaban un origen celeste y su antigua patria. Eran entonces signos de su aspiración a una comunión con el alma del mundo o Dios. El caophis griego y el chelum latino no significaban otra cosa. En los misterios de Xolotl Quetzalcóatl se emblematizaba esta posibilidad de devenir. Xolotl es una forma fetal sumida en las tinieblas de la matriz cósmica, y Quetzalcóatl una crisálida que se convierte en mariposa solar y asciende al cielo como el planeta Venus, patria remota de la serpiente emplumada. Futuro hogar del hombre, a quien le estalló un sol en el pecho y su corazón flamígero se convirtió en mariposa, en la estrella matutina, Tlahuizcalpantecutli. Queremos, pues, reflexionar profundamente sobre todo este profundo y hermoso simbolismo de nuestros antepasados, que nos están dando una cátedra maravillosa de gnosis, porque realmente a todo adepto se le promete siempre una estrella, a aquella estrella que siempre nos ha sonreído, decía el maestro, aquella estrella interior. Bajo la forma de Xochipilli, dios de las flores espirituales, como los lotos indios, se difundía en luz, y como Xipetotec, nuestro Señor el desollado, llegaba al sacrificio de sus pieles, o sea, sus cuerpos lunares y yoes, a la liberación final. Huitzilopochtli, el niño divinizado, el quinto hombre, se va danzando al sol como un colibrí. Lleva en su pecho el jeroglífico del movimiento o de la liberación de la inercia, señal de que ha superado al mundo de los opuestos y llegado a la región del Olintonatio, el temblor, la vibración. El adepto, como Huitzilopochtli, se presenta a las caravanas de caminantes y les repite la letanía: marchemos, marchemos, marchemos. La leyenda dice que un pájaro conminaba a los mexicanos a seguir adelante, diciendo en náhuatl: Tiohue, Tiohue, Tiohue. Es precisamente el alma, el quinto elemento, la conciencia, que siempre está en marcha y que fustiga a su personalidad y que traspasa los renacimientos, escapando una y otra vez a las garras de la destrucción que jamás lo alcanza, pues él marcha siempre. Este Huitzilopochtli es el dios de la guerra, pero ¿de qué guerra? La misma de que nos habla el Bhagavad Gita, la guerra interior. La guerra interior del hombre espiritual para ganar el imperio de su conciencia redimida por el esfuerzo, el valor y la voluntad plasmada en formas incansables. El aspirante a los recónditos misterios bajaba a los infiernos de sí mismo, como el jaguar nocturno, Tezcatlipoca, y gemía como Cuauhtémoc, el águila que desciende. Pero luego se tornaba águila solar, renacía dentro de sí mismo,
gracias a la doctrina salvadora de la serpiente emplumada, su propio recuerdo de la vida celestial, el recuerdo del estado arquetípico de Píndaro y Platón, y tras ruda lucha se realizaba. Ese era el símbolo de la guerra florida. Ese es su oculto significado, brutalmente materializado por un clero decadente de la última época e incomprendido por el fanatismo y cortedad mental de los invasores. Quetzalcóatl es símbolo de América, y la guerra florida, la del hombre todo de la humanidad, en perpetua lucha por el progreso y expansión de su conciencia. El ideal de los misterios iniciáticos se nos muestra una vez más en su prístina pureza y verdadero valor ontológico y vivencial. En esta corta plática inicial de este año, decía que en esta corta plática inicial de este año, muy hermosa por su profundo significado, os invito a reflexionar profundamente. Os invito a no seguir viviendo ya de una manera superficial, mecánica. Os invito, jóvenes, a tomar la vida de una manera consciente, convencidos de que la vida tiene un propósito trascendente y que tenéis la gran oportunidad de oro. Conocer estas grandes verdades a la edad esta que tenéis de la juventud es un privilegio, es una verdadera oportunidad de oro. Todos los grandes iniciados están dispuestos a daros sus maravillosas enseñanzas. Seguid y perseguid la virtud. La virtud os hará fuertes, con gloria, poder y fuerza. Ampliad vuestra comprensión, ampliad vuestra capacidad de amor. Tenéis a toda la humanidad doliente para ejercer vuestro ministerio. Explayad, ampliad vuestra conciencia. Mirad esos horizontes que son amplios, maravillosos, y que os están prometiendo el paraíso. Ahora bien, la enseñanza gnóstica os está dando un paraíso no para después de muertos, un paraíso aquí y ahora. Recordad que el sexo es sagrado, pero el sexo es el mismo paraíso, es el mismo Edén. Por eso el venerable maestro Samael Aumber nos decía: si el paraíso, si el Edén existe en alguna parte, debe empezar aquí. Y no desperdiciéis pues la ocasión, esta ocasión de oro, repito, de trabajar por vuestra autorrealización íntima. Para llegar a ser reyes y sacerdotes de la naturaleza. Porque es el camino de los Cristo
de los Buda, de los Quetzalcóatl. Es el camino de la integración universal, de la integración cósmica, de la integración con todo cuanto existe, de la comprensión universal, del amor y de la sabiduría. De modo que hemos comenzado este año exhortándoos a ese amor universal. Y eso es todo, hermanos. Bien, abrimos un pequeño paréntesis de preguntas y respuestas. Pueden preguntar, agregar, comentar con entera libertad. ¿Qué nos dices? Es un momento que personalmente yo tomo conciencia y sobre todo me he dado cuenta estos últimos días que la gnosis la he visto como una escuela y no debo tomarla así porque no es una escuela como la que estamos acostumbrados a asistir, sino que la debemos tomar como la vida misma. Debemos hacerla en nuestra vida, de momento en momento, y no solo en las noches que venimos aquí a tomar clases o los sábados que venimos a escuchar la conferencia, sino cada momento estar recordando y estar conscientes de lo que estamos haciendo. Y de esa forma, poco a poco, creo que voy a empezar a hacer las cosas como se tienen que hacer. Así es, hermano. La gnosis es para llevarla consigo mismo, en todo momento, en todo instante, es para vivirla, es para experimentarla, es para vivenciarla. ¿Sí? Y naturalmente que lo supremo de la doctrina gnóstica es el amor. No hay cosa, no hay energía más fuerte, ni más poderosa, ni más terrible que el amor. Pero el amor consciente, el amor con sabiduría, el amor que sabe que todo es amor, que el Cristo es amor, y que esa es la razón que nos tiene aquí. Nuestro anhelo es que entre todos ustedes impere pues el amor, la comprensión, la armonía, que amen a su lumicial, que es el lugar donde vienen a adquirir el conocimiento. El venerable maestro Samael decía esto: el buen discípulo es aquel que riega pétalos de flores delante de su maestro, el que le da la palabra sagrada. Queremos pues no que se rinda homenaje a las personas, que se rinda homenaje al ser. Y es maravilloso cuando cada uno de nosotros llegue a conocer a su propio ser, a su propio Padre, a su propio Maestro. Eso es lo maravilloso. Así como hemos dicho que, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Así como hemos dicho, pueblo, nación, conócete a ti misma y conocerás y llamarás a las demás naciones. Así, el hombre que se conoce a sí mismo empieza a sentir amor por todos los hombres, por todo ser humano, por todas las criaturas, por todo ser y toda cosa. Y verdaderamente, queridos hermanos, el mensaje que aquí recibimos es trascendente. No es una mera teoría, no es una mera doctrina, no es una mera doctrina religiosa como estamos acostumbrados a entender y a comprender a mal comprender lo que es la verdadera religión.
la verdadera religión del amor, la verdadera religión del amor a nuestro real ser interior profundo. Pues el hecho de conocernos nos hace universales. El hecho de que un mexicano, por ejemplo, conozca los valores heredados de sus antepasados, cosa maravillosa, no nos hace excluyentes, no nos hace xenófobos, a todo lo contrario. Cuando conocemos los valores heredados de nuestros antepasados, empezamos a amar a toda la humanidad. Y así sucede con cada ser humano que se conoce a sí mismo. Por eso no nos cansaremos de repetir el pensamiento de Nezahualcóyotl. Amo el color del jade, amo el perfume de las flores, amo el canto del cenzontle, pero amo sobre todas las cosas a mi hermano el hombre. Porque el ser es integral, es universal. Nuestro ser, el ser de cada uno de vosotros, esa mónada divina de cada uno de vosotros, es perfecta, es una emanación divina. Lo que pasa es, repito, que no la tenemos encarnada, tenemos apenas una ínfima fracción de conciencia, que es lo que viene a tomar conocimiento de estos mundos. Pero aquel que llega a encarnar al ser, ama a todo ser y toda cosa. En los mundos internos, mis queridos hermanos, la jerarquía blanca, la gran fraternidad blanca, no conoce fronteras, no hay fronteras. Todos somos una sola y misma cosa. Lo mismo el sacerdote maya que el tolteca, que el tibetano, que el egipcio, que el budista, etcétera, son la misma cosa. Por eso, este mensaje es de universalidad. De universalidad. ¿Qué nos dices? Así es. Y me gusta mucho este grupito porque está integrado por puros jóvenes. Es maravilloso, realmente es maravilloso, y los exhorto a que traigan a más jóvenes, que se llene esto de jóvenes y de jóvenes. Es maravilloso. ¿Qué nos dices tú, hermano? Pues que realmente la tristeza como vivimos, porque hacemos las cosas mecánicamente. Y pues en los momentos en que uno toma conciencia son chispazos, ¿sí? Realmente uno los goza, pero son mínimos. Pero es donde uno se da cuenta que realmente es cierto lo que nos dicen. Y ahí es donde uno siente que hay que seguir. Claro. Es maravilloso, es un universo maravilloso, distinto, diferente, totalmente. ¿Sí? Es una plenitud. ¿Qué nos dices? Realmente, palabras me han llegado muy adentro, he sentido así como una sacudida de despierta, ¿no? de que hay que reaccionar ya. Y sí, realmente todo a nuestro alrededor como que nos lleva, trata de dormirnos, y nosotros en un momento, como decía
Gustavo, tenemos chispazos en que despertamos un instante y todo, como que todo nos lleva a perderlo, a volver a lo mismo de siempre. Entonces sí, como que siento que pues los conocimientos que nos dan aquí exigen un cambio de mentalidad totalmente, con la mentalidad mecánica que tenemos, con lo que vemos todo, no podemos comprender y sentir lo que aquí nos enseñan. Simplemente el entrar aquí nos da ya un sentimiento diferente que no se siente fuera de aquí. Entonces sí, realmente me ha llegado muy adentro, como que me han hecho sentir algo, una sacudida dentro. Bien, les voy a dar una clave para que puedan andar conscientes todo el tiempo, porque se esfuerzan por estar conscientes todo el tiempo y eso se convierte en un obstáculo. ¿Sí? No es así la cosa, no es así. Decía el venerable maestro Samael, cuando vayas por la calle caminando, ve caminando. Cuando vayas manejando un vehículo, ve manejando el vehículo. Bien, nos decía muchas cosas, pero ¿qué quería decir con ello? Quería decir lo siguiente: cuando vamos caminando por la calle y dejamos a la fantasía, a la loca de la casa suelta, ¿sí? Estamos dormidos. Porque todo estamos haciendo menos estar dentro de nosotros. Uno está donde está su conciencia. Definitivamente, fíjense en esto. Uno está donde está su conciencia. Suponiendo que ustedes están aquí en este instante físicamente, pero están pensando en otro sitio, ya no están aquí, están allá. Si van manejando un vehículo, en lugar de ir pendientes de lo que van haciendo, conscientes de lo que van haciendo, empieza, y entonces ya están dormidos. En ese instante preciso, exacto, están dormidos. Bien, entonces, ¿cuál es la clave? La clave es no pensar, hermanos, sino abrir los sentidos de percepción, ir con los sentidos abiertos, ir caminando con los sentidos abiertos sin pensar. Estamos acostumbrados a creer que el pensar es lo más valioso, y no. Lo más valioso es percibir conscientemente. Cuando ustedes vayan manejando un vehículo, no pensar, sino ir atentos a lo que están haciendo, al camino, pero no pensar. Cuando van, repito, por la calle, igual, verán ustedes cómo de inmediato están en otra dimensión, pero así, de inmediato. La calle aquella que están acostumbrados a transitar todos los días, les parecerá nueva. Descubrirán cosas que jamás habían visto en esa calle. Una puerta, una planta, una flor, qué sé yo, e incluso hasta un aparador. Hombre, yo no lo había visto. ¿Por qué? Porque va uno dormido pensando en otra cosa. De modo que cuando uno empieza a darle la vuelta vueltas a la fantasía, se ausenta de sí mismo, se ausenta. Decía el venerable maestro Samael Aún Weor, ¿cómo queréis recordar vidas pasadas si siempre estáis ausentes de casa? De modo que hay que ir con los sentidos de percepción abiertos para que todo lo que llegue haga conciencia. Porque, repito, en cuanto entra el razonamiento, o empezamos a pensar en otras cosas, en ese mismo instante está dormida nuestra conciencia.
¿Se dieron cuenta? Bien, ¿qué nos dices, Ernestina? En sí es, digamos, cuesta mucho trabajo por el momento, pero como usted dice, poniéndole atención directa y que se dé cuenta de lo que está haciendo, pero así consciente no podemos decir que ahora sí va a tomar conciencia. No es cierto. Se da cuenta que comprendiendo lo que todos han hecho son algunas de los estados de los dioses, se dan cuenta que tan solo al despertar se tiene un nombre y tan solo la gracia da muchísima alegría, se motiva el cuerpo a que se anime, a que se vuelva a activar de nuevo, o sea, que no se dormir tanto y levantarnos, hacer la lámpara así, nos da mucha alegría y nos causa amor y nos damos cuenta de que siempre el hecho de tener una casa, aunque sea pequeña, o tener algo que sea, digamos, momentáneo digamos, material, pero le damos el valor que tiene, no le da a la gente. Puede ser así, un cacahuate que nos muere, pero pues es grandísimo y lo tiene mucho, digamos, respeto. No siempre fanatismo es aquella cosa. Yo me doy cuenta de que verdaderamente la música clásica, es música, digamos, es dulzura del espíritu. Hasta hoy lo comprendí porque sí he escuchado, pero no. Y hoy en la mañana me comprendí el por qué la flauta es música del espíritu. Sí, lo que todos hemos hecho que es amor. Así es. Una de las cosas fundamentales es esto otro. No coartar la propia espontaneidad. Si es un delito coartar la espontaneidad ajena, es peor coartar la propia espontaneidad. En el Zen, por ejemplo, hay prácticas. Una vez un discípulo se presentó a su maestro de Zen y le preguntó que cómo podría alcanzar la iluminación. Y entonces el maestro le dijo: yo cuando como. Esa fue la respuesta. Cuando como. Pues el discípulo se quedó sorprendido, ¿verdad?, de la respuesta que le había dado. ¿Pero eso lo hacemos todos? No. Yo cuando como estoy comiendo. Es decir, no estoy pensando en otra cosa. ¿Se dan cuenta? No estoy pensando en otra cosa. ¿Quién de ustedes no está pensando en otra cosa cuando está comiendo, por ejemplo? Y creen que están ganando mucho, ¿verdad? Otra de ellas es que, por ejemplo, presentan a un discípulo que está barriendo el templo. Pero en eso suena la campana para comer. En ese instante bota la escoba y corre, porque lo que tienes es hambre, ¿verdad? Sí, esa es la propia espontaneidad. ¿Verdad? La espontaneidad. Muchos de nosotros nos llaman a comer. No, espérate, porque estoy haciendo esto, ¿no? Aunque tengamos hambre. Bien. ¿Qué nos dices, Efrén? Muy bien. ¿Ciro? Pues, realmente nos ha dado una clave en este momento, ¿sí? En cuanto a la atención, y esto nos abre un camino más para el despertar de la conciencia. Eso es todo. Bien. ¿Carlos?
Dice un dicho que mucho abarca, poco aprieta. Y queremos estar aquí en cuerpo físico y la mente organizando todo el mundo alrededor. Pues a fin de cuentas poco apretamos, ¿no? Y en verdad sentimos que estamos perdiendo el tiempo si nos vamos a dedicar a una sola cosa. Nos aislamos de todo cuanto existe y creemos que eso está mal, cuando en verdad es lo mejor. Eso verdaderamente es maravilloso comprenderlo, y por lo que respecta a esa clave que nos dio, pues es maravillosa. Y referente a sus exposiciones de cada sábado, pues damos gracias como siempre. Y pues podemos dar testimonio que el hecho de afianzar nuestras esperanzas hacia el conocimiento gnóstico en base a lo que nos dejaron nuestros antepasados es fundamental. De tal manera que para cada uno de nosotros que aspiramos a ser gnósticos, pues tenemos como tarea el conocer profundamente las raíces de esas enseñanzas del mismo suelo que estamos pisando. Porque podemos dar testimonio de que en esas piedras que están por donde quiera, ahí está escrito el mensaje que nos dan aquí. Así es. Bien, pues para terminar, lleven siempre en su memoria, lleven siempre en su conciencia, nunca está el hombre más ocupado que cuando está ocupado consigo mismo. Es decir, no hay cosa más importante.